Javier Maroto es el portavoz del PP en el Senado y senador por designación autonómica de las Cortes de Castilla y León. Y aquí nos acompaña en el tiempo de entrevista don Javier Maroto. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Encantado de estar aquí. Buenas noches. ¿Se cree usted lo que acaba de decir Carmen Calvo? ¿Qué cree que hay detrás de esta reforma del Código Penal? Yo creo que le han pillado a Sánchez y se ha visto cuál es su intención claramente, porque cuando uno tiene un acuerdo, en este caso Sánchez con Rufián y con Torra, cuando uno tiene un acuerdo y el acuerdo no le encaja en la ley, normalmente se tiene que dar cuenta de que ese acuerdo no es viable, a no ser que cambies la ley para poder cumplir el acuerdo. En este caso, cambiar la ley para contentar al delincuente. Esto Sánchez lo sabe, sabe que puede modificar el Código Penal para sacar a Junqueras de la cárcel y así quedarse él en su casa, en la Moncloa. Eso es lo que pretende y estamos realmente preocupados, no solamente por Cataluña, sino por el resto de españoles. Tener un presidente que es capaz de pagar un precio, que es España, para quedarse él en la Moncloa, es algo que no habíamos visto nunca. Hay quien interpreta dentro de su partido que esta reforma permitirá también que los presos etarras puedan salir antes de prisión. Sánchez tiene un acuerdo para ser presidente no solamente con Podemos y el comunismo que está dentro de Podemos, sino también contó con la abstención pactada de Esquerra Republicana y de Bildu. Nuestra posición es muy clara, los presos de la banda terrorista ETA no pueden ser acercados si no cumplen las condiciones que establece la ley, que son dos. La primera, arrepentirse de los crímenes cometidos y segundo, colaborar con la justicia para esclarecerlos. Si los presos no cumplen la ley, esos presos no pueden ser acercados y nosotros estaremos del lado de las víctimas del terrorismo, recordando cuál es la obligación de un gobierno que no cumple tampoco en esta materia. ¿Y qué margen tiene el Partido Popular para evitar que ocurra algo que, ya me lo dije usted y lo han dicho muchos portavoces de su partido, que no les gusta esa reforma del Código Penal? ¿Tiene algún margen? Para empezar, estamos ante un momento en el que a Sánchez, yo creo que en un despiste, se le ha escapado cuál es su intención. A lo mejor no quería hacerlo público de una forma tan repentina, tan pronto. De momento solo se ha quedado en la declaración. Sánchez tiene la intención de cambiar el Código Penal para sacar a Junqueras de la cárcel, para cumplir con los independentistas. Esto no es un proyecto de ley, es una intención que al Gobierno se le ha escapado. Estamos en la parte, por tanto, de declaraciones políticas. Llegará el momento de tener el debate de la ley en el Congreso y en el Senado, por supuesto. Bueno, el asunto de la reforma del Código Penal está marcando en los últimos días la actualidad política a nivel nacional y ha sustituido a otro tema que también ha generado mucho debate y que ha sido protagonista, por ejemplo, hoy en el espacio abierto de esta casa, el PIN parental. ¿Se ha dejado arrastrar el Partido Popular por Vox en este tema? A mí me gustaría que el Gobierno se fijase en cómo funciona la educación cuando gobierna el Partido Popular. Y Castilla y León es un ejemplo. Es la comunidad que mejor tiene los datos de educación. Pero aquí no hay discusión, ya ha dicho el presidente de la Junta que no se va a poner en marcha el PIN parental. Para nosotros, entender que la educación es un valor que hay que cuidar, que no hay que entrar en debates que son ficticios y poner sobre la mesa los datos que son oficiales. ¿Cuántas denuncias existen de padres por adoctrinamiento en las comunidades que están sometidas a este debate? 1, creo en algún caso, 0 en otros casos, pone de relieve de qué debate estamos hablando. A mí me parece que este tipo de debates ocultan debates mucho más importantes. A mí me gustaría ver a la señora Calvo decir en la televisión que por fin los socialistas van a devolver los 142 millones de IVA que deben a todos los castellanos y leoneses. A mí me gustaría hablar en este programa sobre eso, pero no lo podemos hacer porque no tiene la oportunidad o no tiene la intención de hacerlo. O no podemos hablar de cómo son las políticas que llevan en esta comunidad a tener por primera vez en una década a más de 1 millón de personas ocupadas. No lo podemos hacer porque al Gobierno del Partido Socialista no le interesa que se vea lo que sale bien en Castilla y León, sino otras cuestiones. Se ha metido el PP en un lío con este asunto. Y en relación al PIN parental lo tenemos muy claro. En cualquier tema educativo, el Partido Popular solo va a entrar en cuestiones que respeten el ordenamiento, las leyes en materia de educación de las comunidades autónomas y del Estado. Todo lo demás son debates para quien los quiera realizar y son debates más para la televisión que para la gestión. Nosotros estamos en la gestión, insisto, en una comunidad que gracias al Partido Popular es la líder en materia educativa. Aquí los padres seguramente sentirán
primero, que los hijos son de los padres, ¿no?, como dice el Partido Socialista, y segundo, que están en buenas manos. Vamos a dejar la educación en buenas manos. Pero es cierto que aquí en una comunidad como esta. En Castilla y León el Partido Popular no necesita del apoyo de Vox para poder gobernar, gobierna solo con el apoyo de Ciudadanos, pero eso no pasa en otras comunidades autónomas como Madrid y como Murcia y en Andalucía, donde sí que se ha generado ese debate, y yo no sé si al Partido Popular le ha metido en un lío entrar de lleno en este debate. El único lío que ha habido de verdad, y creo que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, ha representado a muchísimos padres, voten o no al PP, a los que se les ha puesto los pelos de punta cuando han escuchado por primera vez, desde la transición, a una ministra decir que los hijos no son de los padres. Es que es una barbaridad en sí mismo. Naturalmente que el Estado tiene una cobertura en materia educativa, como en sanidad, de todos los ciudadanos y, por tanto, también de los niños. Pero el presidente del Partido Popular le ha puesto voz a muchos padres que ese día, al ver a la ministra de Educación decir los niños no son de los padres, ya hago yo con ellos lo que considere, tuvieron una sensación de desprotección. Y creo que el Partido Popular, que apuesta, como apuesto yo, por la moderación en el discurso, en políticas del centro-derecha, también tiene espacio para, en momentos puntuales, levantar la voz y decir lo que es alto y claro. En este caso es una barbaridad que haya una ministra de Educación que piensa que los niños no son de los padres o que los padres no tienen nada que decir sobre la educación de sus hijos. Le voy a preguntar por cuestiones de Castilla y León. Esta mañana los senadores del Partido Popular por Burgos han anunciado que defenderán la pertenencia de Treviño al territorio de Castilla y León cuando se inicie la actividad parlamentaria. ¿Usted qué va a votar? Nosotros vamos a votar la defensa de la legalidad. Es que no se puede hacer otra cosa. Creo que el debate que ha existido en relación al condado de Treviño y a otros enclaves, de querer resolverse en positivo, debería hacerse en una ponencia que aborde todas estas situaciones de enclaves fuera de las fronteras de las comunidades autónomas. Pero usted ha defendido que Treviño... No, yo no he defendido nada más. No, perdone. Esto es una de las cuestiones que el Partido Socialista, que en Castilla y León está rabioso, está diciendo y no se ajustan a la verdad. Mi posición, que no ha cambiado, es que lo que no se puede hacer es tomarse la ley cada uno por su cuenta. Y de la misma manera que defiendo, como defiende el Partido Popular, que unos políticos irresponsables no pueden decir ahora me salgo de España, en alusión a los partidos independentistas en Cataluña, tampoco, y es lo que dije en su momento, puede haber unos políticos irresponsables en el País Vasco del PNV que dicen, saltándome las normas, quiero que este condado pertenezca a otra comunidad. El condado de Treviños pertenece a la comunidad de Castilla y León y a la provincia de Burgos. Esto es un hecho y esto es lo que dice la ley. Si alguien quiere realizar una propuesta alternativa, debe hacerla en el cauce legal. Mi propuesta y cualquier propuesta de alguien con sentido común es que todos estos asuntos, que no es el único, se puedan debatir en una ponencia de enclaves. Yo creo que eso es lo único que cabe en la ley y, por tanto, cualquier persona en el País Vasco o en cualquier otro sitio que hable de saltarse la legalidad en cuanto a la pertenencia de un enclave simplemente está fallando al sistema que defiende precisamente el respeto a la legalidad de lo que son las fronteras de cada comunidad autónoma. Lo digo por esto o lo digo por el irresponsable del alcalde de León que quiere meter a la comunidad de Castilla y León en un lío que ya hemos visto qué es lo que sucede cuando uno también se quiere saltar a la torera las normas y las propuestas consensuadas. ¿No ha cambiado entonces de criterio respecto a lo que decía cuando era diputado por Álava, respecto a lo que dice ahora que es senador por Castilla y León? Estoy diciendo exactamente lo mismo. Esas declaraciones que hice las hice contra el PNV y otros diputados por querer saltarse la ley. Y a mí me parece fundamental que cada uno tenga la idea que quiera, pero tiene que defenderlo acorde a la ley. Y mientras la ley no sea distinta, hay que respetar lo que dicen las normas. Y las normas también hablan de fronteras entre comunidades autónomas y, sobre todo, por respeto a los ciudadanos que viven en esos enclaves. Insisto, el de Treviño y otros que los hay en el conjunto de España. Dígame, ¿por dónde va más? ¿Por Vitoria o por Sotosalbos, el municipio segoviano en el que se empadronó después de las elecciones autonómicas? Pues evidentemente por Sotosalbos. Estoy encantado de poder hacerlo además. Y le diré desde el lado personal, muchas veces cuando voy a, bueno, los que van por Sotosalbos son los que viven allí, conocen la taberna de Fredio, conocen el Portón o conocen el Manrique, el mejor cochinillo de Segovia, entre otros. Puedo descubrir personas que son personas de carne y hueso, empezando por el alcalde, por Feliciano, u otras personas. Son personas de verdad, que tienen problemas de verdad, que utilizan el lenguaje de verdad, que es alejado muchas veces al lenguaje y a las formas que yo tengo que vivir
en el Senado, rodeado muchas veces de debates, algunos de los que me preguntan ustedes y otros no, que son más artificiales. Estoy encantado de poder hacerlo y de poder contribuir humildemente con mi granito de arena a ese municipio y al conjunto de Segovia, al conjunto de Castilla y León. Por lo que me cuentan, ya solo falta que le pongan apodo, igual se lo han puesto ya. Bueno, yo no soy, es mucho, en Castilla y León no esto se lleva mucho. Sí, ya me imagino, pero yo no soy muy amigo de los apodos, pero bueno, cada uno con su libertad. Quiero hablar de un tema más serio, que tiene que ver evidentemente con ETA, con la lucha contra la banda terrorista ETA, porque hoy ha sido detenido el histórico etarra Kubati por organizar actos de homenaje a presos de ETA. Mañana se cumplen 25 años del asesinato de Gregorio Ordóñez. Un cuarto de siglo después, ¿qué queda de ETA en su tierra? ¿Qué queda de ETA en el País Vasco? La deuda pendiente de tantos años de actividad terrorista no solamente es el reconocimiento de las víctimas, de la dignidad de la memoria de las personas asesinadas o expulsadas del País Vasco o asesinadas en el resto de España, porque la banda terrorista afectó al conjunto de los españoles. No solo es eso, que ya es en sí mismo muchísimo, sino la ausencia de libertad que aún todavía se respira en muchísimos municipios del País Vasco. Mire, en municipios del País Vasco uno no puede decir que no es nacionalista. Y esto es un problema, porque si alguien dice yo me siento tan vasco como español, o simplemente yo amo a España, a mi patria, eso puede generar un problema con los hijos, con el comercio, con el puesto de trabajo. Eso existe en el País Vasco. Y esa batalla hay que ganarla. Y parte de la pelea que el Partido Popular de toda España, también de Castilla y León, tenemos pendiente, es que el relato de lo sucedido en el País Vasco, en el conjunto de estos años de existencia de ETA, no acabe siendo, como quieren los nacionalistas vascos, una batalla entre dos bandos iguales, de igual a igual, de malo contra malo, y al final eso quedó como una especie de guerra en el que nadie ganó. Esto es un relato falso. Es un relato que algunos nacionalistas quieren enseñar en las escuelas vascas y el Partido Popular va a seguir dando, como se dio desde el principio, la batalla por unos principios y valores que profundamente coincidían con el valor de la libertad, que todavía, insisto, hay que recordar con Gregorio Ordóñez, con Miguel Ángel Blanco y con todas y cada una de las víctimas, también anónimas y no políticos, en el País Vasco y fuera del País Vasco, en el resto de España. Hace unos días la presidenta de Navarra, María Chivite, dijo que con ETA algunos vivían mejor. ¿Usted qué opina de esas declaraciones? Me parece que es una puñalada trapera a los compañeros del Partido Socialista de Euskadi que han pasado, como muchos populares, la necesidad de vivir escoltados para no morir asesinado. De verdad, es incomprensible que haya frases como esas en boca de miembros del Partido Socialista. Por cierto, y quiero recuperar el asunto de la designación del senador autonómico. Yo no sé, es una opinión personal, ¿no cree usted que el senador autonómico del partido que sea, debería dar unas explicaciones en las Cortes Regionales acerca de su labor en defensa de los intereses de la comunidad autónoma en la Cámara Alta? Yo estoy encantado de poder hacerlo, creo que además es una iniciativa oportuna. Cada vez que hay un asunto que afecta a la comunidad autónoma, hay un conocimiento expreso por parte de los senadores autonómicos y electos sobre esa comunidad, y rendir cuentas me parece lo más oportuno, pero todos. A mí me gustaría, insisto, saber, y ya que me lo pregunta, lo vuelvo a incidir, a mí me gustaría que los senadores del Partido Socialista pudieran explicar cómo duermen tranquilos sabiendo que el gobierno al que apoyan debe 142 millones a una comunidad que lo necesita como el agua para pagar, por ejemplo, el compromiso que tiene el presidente Mañueco con los consultorios en el ámbito de las provincias más despobladas. El compromiso del PP con los municipios más despoblados o más pequeños es profundo e histórico. Hay que avanzar, también desde la autocrítica hay que avanzar, pero necesitamos recursos que el Partido Socialista nos debe. Ser castellano y leonés y ver un gobierno del PSOE es en sí mismo una amenaza. El Partido Socialista siempre ha castigado a Castilla y León. Desconozco exactamente las razones históricas, será porque no lo ha gobernado como en otras comunidades, pero a mí me gustaría que rindamos cuentas juntos, yo el primero, pero yo en la defensa de esos 142 millones, que no son del presidente Mañueco, que no son del Partido Popular, que son de la gente que paga sus impuestos, en concreto el IVA, y que ese dinero está en el bolsillo de Sánchez o de la ministra Montero y no está siendo invertido en mejores políticas de sanidad o de educación o en potenciar todavía más consultorios médicos en muchos municipios, como por ejemplo el que mencionaba usted durante la entrevista. Don Javier Maroto, portavoz del Partido Popular en el
Senado y también senador autonómico por Castilla y León. Gracias por acompañarnos en este tiempo de entrevista. Pues un placer, por supuesto. Gracias, que lo vaya bien.